acá, y ahí está grabando. Supuestamente en forma automática, cuando cerramos, me lo tiene que grabar a la nube de Zoom, que no fue lo que no me hizo la clase anterior. Bueno, ahí está grabando. Bueno, vamos a entonces compartir pantalla. Acá tengo el Power. Y vamos a iniciar acá. Bueno. Bueno, vamos, acá hay un pequeño resumen de lo que habíamos empezado la clase anterior, el comienzo de la unidad número 2. Esto es el sistema de las regiones paisajísticas frías o las zonas morfoclimáticas frías. Para esto tenemos, en principio, lo que yo había empezado a más o menos dar la clase anterior y vamos a seguir ahora, es de Derro. Derro tiene, además de los capítulos que ya tomamos en geomorfología nosotros para estudiar, dos capítulos. Un capítulo que tiene que ver con los sistemas glaciales y un capítulo que tiene que ver con los sistemas periglaciales. Así que esa es la tercera parte del libro. El libro está dividido en partes. Y cada parte está dividida en capítulos. Entonces es el capítulo, si mal no recuerdo, 1 y 2, no, 2 y 3, perdón. Capítulos 2 y 3 de la tercera parte del libro. Así que yo ya les puse de rojo ahí, puse un título que dice Bibliografía para Geografía de los Paisajes, para que no se entremezcle con lo de biogeografía y lo de geomorfología, y ahí les volví a poner de rojo entonces la primera parte de rojo con la tercera parte, perdón, capítulos 2 y 3. Y Tarbuk en el capítulo 18, que trata sobre los sistemas glaciales, que también está colgado ahí dentro de la bibliografía de Geografía de los Paisajes. Tengo que colgar también Strahler. Strahler también tiene un capítulo, que hoy vamos a ver algo de eso, y me estaría faltando Holmes, la geología física de Holmes, que todavía no, esa en PDF no la pude conseguir. Pero bueno, de a poquito vamos consiguiendo por lo menos lo fundamental. Bueno, acá tenemos un resumen para continuar hoy con lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos empezado con una división de las zonas morfoclimáticas, principalmente dentro de la zona morfoclimática fría teníamos una división de 4 paisajes, pero en realidad nosotros lo vamos a resumir en 2. Uno es el paisaje glacial, y después tenemos otro paisaje que lo podemos sacar de la acumulación de estos 3 que están aquí, que es el paisaje paraglacial, que algunos llaman periglacial, ya lo discutimos la semana anterior, el porqué del peri, que siempre significa periferia y no necesariamente es periferia, y glacial, que al usarlo como adjetivo se lo termina en L y no en R. Pero bueno, acá hay 3 paraglacial. Uno que tiene pergelisol, o sea que el descongelamiento es incompleto, razón por la cual el subsuelo permanece siempre helado. El paraglacial sin pergelisol, donde el deshielo es completo en el sentido de que el verano es un poco más largo y las temperaturas un poquito más altas, entonces eso permite un deshielo total del suelo. Y después hay un pergelisol que perdura desde el cuaternario, desde el Pleistoceno, en donde descansa el bosque aciculifolio, que nosotros ya conocemos de biogeografía. Por supuesto que estos 3 lo vamos a considerar como un único paisaje, ¿no? Ahí tenemos entonces, desde el punto de vista fitogeográfico, los bosques aciculifolios y también tenemos la tundra, descansando en el paraglaciar que tiene pergelisol. Así que eso lo vamos a considerar como un gran paisaje que le vamos a dar el nombre de paraglacial, frente al glacial, que es el que empezamos a ver la clase anterior. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, empezamos la clase anterior entonces con el paisaje glacial. Hablamos de la importancia del paisaje glacial,
en parte porque un porcentaje nada despreciable de la superficie terrestre, aproximadamente unos 15 millones de kilómetros cuadrados de la superficie actual, está cubierta por hielo, está cubierta por glaciales. Pero además porque enormes extensiones de tierra, que llegaron a sumar 42 millones de kilómetros cuadrados, estuvieron cubiertos por glaciares y hoy ya están descubiertos de estos, ¿no es cierto? De todas formas, como el modelado glacial ha quedado ahí plasmado, es por eso que también interesa el paisaje glacial, más allá de que el glacial ya hoy no esté presente en esas regiones. O sea, regiones que hoy son templadas, por ejemplo, que hoy la vamos a estudiar, por ejemplo, desde otros puntos de vista, fitogeográficos, climáticos, etcétera, etcétera, dentro del paisaje mesotermal, desde el punto de vista del modelado geomorfológico, entraría dentro del glacial porque tiene un modelado de ese tipo bastante bien incorporado. Y eso tiene que ver con la ocupación de los glaciales en la época de las últimas glaciaciones que afectaron a la superficie terrestre durante el Pleistoceno. Entonces esa es la importancia del paisaje glacial. Y después lo que hicimos es clasificar a los glaciales. Glaciares, ahí es con R porque lo estoy usando como sustantivo. Acá cuando lo uso con adjetivo habíamos dicho que era con L. Entonces, los tipos de glaciares lo habíamos, a ver, vamos a pasar, lo habíamos dividido en 4 grandes tipos de glaciares. Los de mayor extensión son los inlandsis, o sea, esos enormes casquetes de hielo que cubren extensiones de millones de kilómetros cuadrados, que básicamente están circunscritos principalmente a 2 grandes áreas. Uno es la Antártida, que es una gran torta de hielo, con una profundidad de más de 3.000 metros en la parte de mayor espesor. El hielo alcanza supera los 3.000 metros de espesor y cubre prácticamente toda esa gran torta, ese continente que se llama Antártida, con excepción de la península, que la península Antártida es como una saliente hacia el norte del continente y por lo tanto se aleja del hielo total, digamos. O sea que está sujeto a una alternancia hielo-deshielo, ya sería periglacial. Y después tenemos los glaciares de montaña, que ya son muchísimo más pequeños que los inlandsis, por supuesto, están circunscritos a las montañas, y en donde teníamos los glaciares de circos, que son los que se encuentran en la parte superior de las cordilleras principalmente, son concavidades en donde se puede acumular la nieve, esa nieve que se acumula va cambiando su textura y su estructura, a medida que se va acumulando la nieve, la compactación generada por esa nieve acumulada va haciendo perder el aire y va cambiando principalmente el proceso de cristalización, de una cristalización aserrada que tiene la nieve recién caída, muy aireada todavía y muy fresca, se termina transformando en hielo. Y bueno, cuando ese circo queda colmado de hielo, ese hielo supera este umbral que está aquí y empieza a movilizarse cuesta abajo, generando entonces el otro tipo de glaciar, que es el glaciar de valle, que es esto que está acá, como si fuera un río, como si fuera el canal de un río, nada más que es el canal de un glaciar de agua en estado sólido. Entonces ahí tenemos el glaciar de valle, o la lengua glaciar, algunos le llaman lengua glaciar. Y cuando la montaña se termina y empiezan a converger todas las lenguas glaciares, se genera el glaciar de Piedemonte, justamente, en el borde de los encadenamientos montañosos. Entonces, glaciar de Circo, glaciar de Valle y glaciar de Piedemonte son 3 tipos de glaciares de tamaño muy, pero muy pequeño si lo comparamos con el Inlandsis y que están circunscritos a las zonas montañosas. Eso fue básicamente lo que habíamos empezado un poco a hablar la semana anterior. Bueno, acá ya podemos ir viendo algunas de las formas por erosión generadas por los glaciares. El valle glaciar, por ejemplo, el valle de origen glacial lo genera el hielo, el propio hielo. Dijimos también que es muy diferente ese valle al valle fluvial, por la forma que tiene. El hielo tiene una capacidad de abrasión
realmente muy, pero muy importante por el que tiene. Entonces eso lo torna, lo transforma el hielo en uno de los agentes de mayor poder de erosión. Lo que tiene el hielo es que trabaja muy lentamente, porque no se mueve a la velocidad que se mueve un río con agua en estado líquido, por supuesto, se mueve a razón de centímetros por año, a veces tiene retrocesos también, o tiene procesos en donde se estanca, pero la capacidad y el poder de abrasión que tiene toda esa masa de hielo avanzando por el valle, tanto en el fondo como en los bordes, es realmente muy, pero muy grande. Por eso en la clase pasada también, cuando hablamos del valle glaciar, primero dijimos que el valle tiene forma de U, así en forma redondeada, eso no lo tiene un valle fluvial, y en segundo término dijimos y hablamos también de las morrenas. Como el glaciar tiene una gran capacidad de erosión, no hace la selección que sí haría un río, por ejemplo, de depositar los materiales acorde a su peso. Las arenas que son más gruesas primero, los limos y las arcillas que son menos pesadas un poquito después, va haciendo una selección de los materiales en función de su peso. No es igual la granulometría del material del delta que el material que está en el curso medio, por ejemplo. Hay una diferencia en función de la pérdida de potencia que va teniendo el río y de los materiales que se van acomodando acorde a su peso, ¿no es cierto? Bueno, acá no. El glaciar lo que hace es prácticamente abrasionar, erosionar, arrancar los materiales. Esos materiales tienen tamaños diferentes, a veces son bloques enormes que son prácticamente arrancados de los bordes, y otras veces el aprisionamiento que genera contra el piso el glaciar hace de que prácticamente transforme en un material muy fino, una harina prácticamente, al material morrénico. Entonces hay una mezcla de material muy fino, un material de tipo coloidal, sumado a eso materiales, digamos, de tipo de la grava, del pedregullo y también bloques. Hay todo mezclado. Ese es el material entonces de tipo morrénico que lo tenemos acá en los bordes, a propósito de la erosión que provocan los glaciares ahí y acá. Esos circulitos que se ven ahí, acá en la foto inferior derecha, esos son las morrenas laterales que están por acá. En la fotografía del lado izquierdo están por los bordes. Pero por la juxtaposición de dos morrenas laterales se va generando también morrenas centrales, que acá está dibujado. Esta foto está en el libro de Derrot, está escaneado de ahí. Está la morrena central por la juxtaposición de dos morrenas laterales. Entonces tenemos ahí el material erosivo, arrastrado, por supuesto, por los glaciares. Después ya vamos a hablar de las distintas formas por acumulación, porque el glaciar también genera formas por acumulación. El valle es una forma glaciar por erosión. También el circo glaciario, si bien el origen del circo es anterior a lo mejor a la generación de los glaciares, al enfriamiento o a la generación de la cordillera, ese circo, esa concavidad de la parte superior que sirve en un principio para la acumulación de la nieve, se va siendo ahondado, se va agrandando a medida de que el glaciar va provocando un proceso de erosión. Entonces, el circo glaciario, como forma topográfica, es una forma ahondada por el glaciar de circo que está ahí adentro, que va erosionando también. Bueno, respecto, por ejemplo, acá tenemos un corte que yo lo saqué del libro de Wincander Monroe, está también en Tarbook, es un corte de lo que sería una lengua glaciar o un glaciar de valle, mostrando las velocidades. Y acá pasa más o menos como en el río. Es decir, en superficie, la mayor velocidad para un sector más o menos rectilíneo va a coincidir con la parte central del glaciar. Mientras que a medida que me acerco a los bordes, donde hay mayor rozamiento, el glaciar se lentifica un poco y por lo tanto las velocidades son menores contra, digamos, los bordes del valle. Eso genera una cosa, como esto no es agua líquida, hace de que el glaciar se vaya resquebrajando. Ya el primer resquebrajamiento ocurre acá, miren, ocurre cuando el glaciar sale del valle, del circo,
para reacomodarse al valle glaciar. Entonces, como tiene que superar un umbral y un cambio de pendiente, perdón, un cambio de pendiente, el glaciar ya se empieza a resquebrajar ahí. Y después se termina de resquebrajar por dos cuestiones. La primera, porque las velocidades no son iguales en la parte central respecto a los bordes. Eso ya le genera un tipo de resquebrajamiento oblicuo que se llaman crevas. Lo van a ver con ese nombre en el libro de Derro. Y después también, cuando se tiene que adecuar a distintos anchos del valle glaciar, que a veces cambia de ancho, eso también le genera resquebrajamiento. Razón por la cual cuando uno ve, por ejemplo, el glaciar ya en la parte terminal del valle, antes de entrar al glaciar de Piedemonte, lo ve todo resquebrajado, ve no ve un pedazo de hielo, digamos, sólido a la vista, sino que lo ve totalmente resquebrajado. Eso es producto de todos esos reacomodamientos que tiene que generar el hielo en estado sólido cuando las velocidades no son iguales en todos sus puntos, cuando se tiene que adecuar a distintos anchos, cuando se tiene que adecuar a distintas pendientes. Todo eso lo va resquebrajando al glaciar de valle. Estamos hablando específicamente del glaciar de valle. Acá tenemos el esquema de Derro. Este es el esquema de Derro, el que está del lado izquierdo y el que está del lado derecho también. Entonces, acá tenemos, han hecho un estudio con estacas. Entonces, esto que está acá, A, F, E, D, C, B, son estacas que pusieron todos en una misma línea y después de un cierto tiempo fueron a ver a dónde estaban las estacas. Entonces ahí se dieron cuenta de que las estacas de la parte central del valle glaciar se adelantaban más y las otras se adelantaban menos. Bueno, ahí están las grietas, este agrietamiento que sufre justamente el glaciar así en forma oblicua, producto de un glaciar que avanza más acá en la parte central respecto a los bordes. Esa G que está acá y no lo veo acá, no lo puse, pero significa algo así como crevas, que es un nombre de origen francés. Derro es un libro francés, así que ellos le llaman así. Para nosotros son grietas. Bueno, acá del lado derecho, otro esquema que lo van a ver ahí en Derro también, muestra ya desprovisto de hielo el valle glaciar que ha quedado una vez que la glaciación pleistocénica sufrió un retroceso y el glaciar habrá quedado circunscrito a la parte alta de la montaña, pero bueno, ha quedado el valle glaciar con la forma en U, característico, algunos le llaman forma en artesa, por eso que acá AR artesa, cuna, en forma de cuna o en forma de U. Son las tres formas con que se puede denominar la forma del valle glaciar. Bueno, acá lo que vemos es que el glaciar también, al estilo de una terraza fluvial, tiene lo que se llama hombreras. Estas hombreras muestran que primero el glaciar trabajó por acá y que después el glaciar se circunscribió a un espacio menor, o sea que ha disminuido su importancia y su ancho y se ha encajado en un primer valle, digamos, de manera que ha quedado ahí como una suerte de escalonamiento a manera de terraza, que en la jerga del paisaje glacial se lo conoce con el nombre de hombrera. Esto que está acá es otro valle glaciar. BS significa valle suspendido, ahí lo tienen en la referencia, y esto hace mención también a que este es un valle glaciar que desemboca en este otro valle glaciar, hay como una confluencia entre los dos valles glaciares, a diferentes alturas. O sea que este valle glaciar ahondó mucho más, y este valle glaciar quedó suspendido a una mayor altura. Eso tiene que ver porque no todos los valles glaciar tienen la misma capacidad erosiva. Esto depende de la importancia del hielo, de la cantidad de agua en estado sólido que haya, depende de la pendiente que haya para que el glaciar tenga más o menos potencia. Bueno, todo eso influye para que algunos valles sean socavados más y otros sean socavados menos. Razón por la cual, bueno, este valle sí confluyó con este, pero a una altura diferencial. Este más alto y este que ha podido ahondar mucho más en su valle. Valle suspendido. Después debe haber una foto por ahí dando vuelta. Esta es el agua de fusión, o sea que hoy corre un río por ahí, por acá también, y ahí hay como una suerte, fíjense que este río, ¿qué hace? Trabaja retrocedentemente, ¿se acuerdan?
cuando hablábamos de la acción retrocedente, el río trabaja de adelante para atrás. Es el típico trabajo que hacen las corrientes fluviales. Entonces, a medida que va erosionando retrocedentemente, va abriendo como una garganta ahí, va abriendo como un desfiladero, hasta que esto, bueno, va obviamente retrocediendo paulatinamente con el tiempo. Acá en la parte alta de la montaña están los circos. SCI significa circo, son las concavidades donde dieron origen a los glaciares que después originaron estos valles. Estos valles se originan a partir de un glaciar que se genera en los circos. Esas son las concavidades de recepción de nieve. Y bueno, también otra de las cosas que se destacan en los valles glaciares, en los paisajes glaciares, son justamente estos cuernos que están acá, los horns. Cuernos. ¿Qué son los cuernos? Son casquetes rocosos que por su gran pendiente no han sido erosionados por el glaciar. O sea que el agua resbala ahí y prácticamente eso ha quedado inmune de la erosión glaciaria como una saliente en forma más o menos de aguja, a veces en forma de aguja, otras veces en forma abovedada, en forma redondeada. Esto depende del tipo de roca y de cómo se ha dado el proceso de erosión. Si estamos en qué región estemos. Si la crioclastía es la que está trabajando, porque estamos todavía hoy en un área de alternancia hielo, tienden a tener una forma más a lo mejor de aguja. En otros casos, por ejemplo, en regiones más subtropicales, tropicales, tiende el agua a generar, como es una zona de abundantes precipitaciones, a generarle una forma más abovedada. También depende del tipo de roca que haya, ¿no es cierto? Hay rocas que se van meteorizando grano a grano, esto ya lo dimos en geomorfología. En otros casos, en cambio, la rotura es irregular, por ejemplo, entonces eso también le va a dar la forma a ese cuerno. A veces tiene forma abovedada y a veces tiene forma de punta. Bueno, pero eso se llama horn, es el nombre con el cual se lo conoce justamente a todas esas puntas que sobresalen de la montaña. Acá nosotros tenemos el Fitzroy, en el sur de la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz, que es justamente una saliente que queda, digamos, por encima de toda la erosión que pueden desarrollar los glaciares y la nieve más por debajo. Bueno, acá tenemos un horn, ¿ves? Acá tenemos un horn en la foto superior derecha. Lo que estamos viendo del otro lado, a la izquierda y en la foto inferior, es un valle glaciar, un circo en la parte superior que le está dando origen a esta pequeña lengua glaciaria que no tiene demasiada longitud, por lo que estoy viendo. Fíjense ahí cómo se está, todo esto marrón que se ve ahí, esos son morrenas, es todo el material arrancado por el hielo. Y fíjense cómo está todo resquebrajado el hielo. Eso significa de que hay distintas pendientes que tiene que cubrir el hielo. Entonces se resquebraja. Acá también ahí están los crevas que yo les decía. Cómo se resquebraja el hielo. Bueno, acá estamos otra vez, este famoso cuerno, este horn que está aquí, es muy famoso en los Alpes. Es muy famoso en los Alpes. Fíjense que acá en los glaciares resbala todo lo que es la nieve. A lo sumo puede haber algo de nieve, pero prácticamente el glaciar no lo pule a eso. Así que por eso que eso se salva y queda ahí como cuerno. Bueno, y acá miren esta foto inferior derecha. Esto muestra, esto que está aquí, es un valle glaciar suspendido, porque acá abajo hay otro valle glaciar, más ahondado, con mayor profundidad. ¿Ven? Y este valle que viene así, que aparentemente hay ahora un curso fluvial meándrico, fíjense, meandroso, ahí se lo ve, bueno, está suspendido, no tiene tanta profundidad, pero justamente confluye, en algún momento confluyó, acá hay otro del otro lado. Ese es otro valle glaciar suspendido que viene por el otro lado, desde los circos que están acá arriba, y ambos han confluido en este otro valle glaciar de mayor profundidad. Ahí lo estamos viendo perfectamente. Y en la foto superior estamos viendo las hombreras, como si fuera una terraza, estamos viendo el valle fluvial con formación de hombreras, en donde el glaciar entonces ahonda, pero con un ancho menor y se va
prácticamente introduciendo en el valle glaciar, generando ese escalonamiento que se ve ahí. Bueno, acá estamos viendo más fotos. Del lado sería izquierdo, estamos viendo un valle glaciar ya desprovisto de glaciares y prácticamente tapizado por el bosque aciculifolio. Hoy ya las condiciones climáticas son distintas. Esto es en Suecia, por allá por el norte. Fíjense que también acá hay un curso de agua que alimenta un lago de altura en la parte más depresiva del valle glaciar. Por supuesto que el río ha prácticamente cegado, ha depositado materiales de origen fluvial y no deja ver la redondez de la forma en U que originalmente habrá tenido el valle fluvial, el valle glacial, ¿no? Eso tiene que ver con la sedimentación generada por este curso de agua que hoy ha transformado el valle glacial en un valle fluvial. El valle es anterior al río, por supuesto, ¿no? Y acá estamos viendo un circo como forma topográfica y un glaciar de circo que se está originando en la parte interior del circo. Bueno, este es el perfil del valle glaciar. El perfil del valle glaciar, desde la cresta, desde el, digamos, el umbral, lo que sería el horn, como le llamamos hoy, acá arriba, lo que está desprovisto de hielo, hasta la parte en donde tenemos el glaciar de Piedemonte, bueno, el valle glaciar suele tener irregularidades. Originalmente el valle es irregular, es una alternancia de cubetas con umbrales. Ahí es donde se tiene que adecuar a los cambios de pendiente del glaciar. Y el glaciar desarrolla un trabajo también de pulimento que va llevando a esa irregularidad del valle a ir adquiriendo paulatinamente una cierta regularidad. Cuando nosotros en geomorfología dimos, por ejemplo, el concepto de equilibrio para las pendientes o para los cursos fluviales, bueno, acá en los valles glaciares también hay una tendencia a un valle de equilibrio. El valle de equilibrio es el típico valle que tiene una forma más o menos cóncava hacia el cielo, desde la cresta, o sea que esto tendría que tener una forma cóncava hacia el cielo, como tenía el valle fluvial más o menos en un estado regular, digamos. Lo cierto es que al principio el valle tiene una forma bastante irregular. Las rocas de mayor dureza son las que perduran más y quedan como umbrales, y las rocas que son más deleznables y más fáciles de triturar son las que se erosionan más rápido y quedan como cubetas. Lo que hace el glaciar paulatinamente es ir rebajando esas salientes, esos umbrales. Fíjense que hay ahí como una línea entrecortada que indica que todo esto que está acá, evidentemente el glaciar lo va a ir erosionando con el tiempo, lo mismo este otro umbral, y ese material lo va a remover, lo va a transportar, lo va a dejar acá en la parte de la cubeta, o bien en la parte terminal acá, esto que se llama torrente. Torrente glaciar o torrente o morrena terminal, que ya después les voy a mostrar lo que es una morrena terminal. Ya después lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, a medida que ese umbral se va erosionando, el perfil ahora pasa por ahí por donde está la línea punteada. Entonces se va de a poquito rebajando y la forma topográfica del valle va adquiriendo una forma aproximadamente cóncava hacia el cielo. Acuérdense que el concepto de equilibrio siempre es efímero, ¿no? Cuando decimos que un valle alcanzó un equilibrio, bueno, se acerca al equilibrio y siempre hay una tendencia de cualquier sistema natural hacia ese equilibrio que es los puntos perfectos en donde el glaciar se va a deslizar sin necesidad ni de erosionar ni de depositar. Eso sería lo óptimo. Por supuesto que lo óptimo de lograrse se logra muy efímeramente, pero siempre estamos en la tendencia justamente a acercarnos a ese equilibrio. Pero bueno, lo que quería mostrarles es cómo el perfil de un valle glaciar tiende también a un equilibrio, como lo hace también el perfil de valle fluvial,
o el perfil de una vertiente que está siendo sometida a los procesos de erosión que ya nosotros estudiamos en geomorfología. El creeping, la solifluxión, por ejemplo, los desprendimientos, los procesos de terracilla. Bueno, todos esos procesos también van llevando a un perfil que se acerca al equilibrio que nosotros estudiamos en geomorfología. Bueno, este es el glaciar de Piedemonte, ahí estamos viendo una imagen, una fotografía sacada desde arriba. Allá arriba se ve la lengua glaciar ya en su parte terminal, y acá estamos viendo ya finalmente el glaciar de Piedemonte y el lago que está indicando justamente el agua de fusión y la generación en ese enorme plato del agua en estado líquido. Lo que uno ve del glaciar Perito Moreno, por ejemplo, cuando uno lo va a visitar, es la parte, justamente la pared terminal, antes de su desembocadura, digamos, de toda la lengua que viene de la parte alta de la montaña, ¿no? Entonces, eso es todo este casquete de hielo alargado, como si fuera el delta, salvando las diferencias porque no es un delta, pero sí miren la cantidad de material morrénico que arrastra desde allá arriba y que obviamente, como acá ya tiene menos pendiente, el glaciar se mueve a menos velocidad, etcétera, etcétera, empieza a dejar depositado. Miren la cantidad, además porque el glaciar acá está venido a menos. Antes era mucho más ancho, ahora el glaciar viene por acá y acá ya no está más. Entonces ahí, como no está más, ha quedado un bodoque de material morrénico depositado. Bueno, este es un glaciar de Piedemonte muy particular, de pata de elefante le llaman, por la forma que tiene, pero bueno, también esto es una fotografía muy particular allá en Alaska, por ejemplo, en la zona nórdica, se suelen dar muchas veces estos tipos así de formas, geoformas así muy particulares, pero no deja de ser un glaciar de Piedemonte. Ahí estamos viendo un glaciar con forma de pata de elefante, el glaciar Malaspina, esto es en el sur, ahí entre Chile y Argentina, el glaciar Malaspina. Ahí tenemos la lengua glaciar, acá hay otra lengüita glaciar, acá hay otra lengua más chiquita, todas esas lenguas convergen y generan acá, como si fuera el delta de un río, el glaciar de Piedemonte. Este glaciar está venido a menos también, habrá trabajado muchísimo más, esto habrá sido todo blanco en la época de las glaciaciones, donde todo prácticamente lo que hoy conocemos como campo de hielo era mucho mayor, era mucho más amplio, entonces hoy han quedado los depósitos morrénicos acá que se los ve en color marrón. Bueno, acá hay otra de las formas típicas y características de los glaciares, que son las rocas aborregadas. Esto se llama rocas aborregadas. Son, fíjense, rocas que sobresalen del conjunto prácticamente abrasionado por el glaciar, que por su resistencia ha logrado ser erosionado, sí, porque el glaciar evidentemente también lo afecta, pero de una manera un poco más lenta. Fíjense la forma que tiene una forma suave, las flechas negras acá indican, digamos, la dirección del movimiento del glaciar, que prácticamente lo aprisiona a la roca, la pule y le da una forma suave en el sector que mira hacia la dirección justamente con que avanza el hielo. En ese proceso de fricción se genera agua líquida también, o sea que hay un poco de fusión de parte del hielo del fondo que genera torrentes subglaciarios. Esos torrentes subglaciarios caen por aquí, caen por ahí, el glaciar prácticamente también cae y no afecta tanto acá por aprisionamiento, sino más bien por arranque. O sea que este borde que está aquí, cuando el glaciar se tiene que adecuar a la nueva pendiente, un cambio de pendiente abrupto, lo que hace es arrancar el material acá arriba. Y a eso se le suma el agua líquida, por la fricción que se ha generado, que se vuelve a congelar, se recristaliza justamente porque se acumula aquí abajo, y eso genera un proceso de alternancia hilo de hielo que hace jugar también la crioclastía. Y la crioclastía lo que hace es romper también, fraccionar parte de esta roca que está en la parte frontal.
Entonces, esta parte tiene una forma un poco más como triturada, así, una forma más compleja, de partes que quedan después más o menos gelibadas aquí, ¿ves estos pedazos que se ven aquí? Que están inclusive redondeados, el redondez tiene que ver con el agua líquida, generada por esa fricción. Entonces, las rocas aborregadas tienen la parte que mira en la dirección por donde viene avanzando el hielo, con una forma suave, de poca pendiente. Y del otro lado, la forma es mucho más abrupta y las formas son mucho más de arranque, ya sea por la crioclastía que ha fraccionado parte de la roca y por el arranque que ha provocado el hielo cuando se tiene que adecuar a la nueva pendiente. Entonces eso tiene una cara mucho más abrupta. Acá estamos viendo justamente una roca aborregada, acá estamos viendo otras. Estas son estrías. El hielo también lo que hace es afectar a las rocas, estriándola prácticamente. O sea que si esa roca en su momento tenía algunas endijas, esas endijas sirvieron para que a manera de cuña el hielo se introduzca, se genera ahí también un proceso de crioclastía por fusión, etcétera, etcétera, y se vayan generando estrías. Es muy característico de las rocas que han sido afectadas por los glaciares que tengan una cierta cantidad, una gran cantidad de estrías. Que esas estrías se estudia la dirección de las estrías, para saber cómo avanzó el hielo, en qué dirección avanzó el hielo, para dónde. ¿eh? Entonces, es una de las cuestiones que se tienen en cuenta también. Bueno, eso se llaman rocas aborregadas. Bueno, acá lo tenemos, la abrasión, acá hay abrasión así por pulimento, prácticamente el rozamiento del glaciar con todo el peso que tiene, frente a la roca, la va puliendo. Y ahí está el flujo, la dirección de flujo. Y acá, obviamente, hay una pendiente mayor, el hielo se resquebraja porque se tiene que adecuar a la nueva pendiente, pero acá no pule el hielo, como pule acá. Lo que sí hace es arrancar el material. Entonces ahí tenemos una pendiente mucho mayor y las rocas que están así como rotas en forma angulosa, producto de la crioclastía del agua líquida, líquido sólido que se genera ahí en ese contacto, y además de eso, el arranque provocado por el hielo cuando entra en contacto con el cambio de pendiente. Bueno, y otra de las cosas que caracterizan a los paisajes glaciares, las formas que estuvimos viendo recién, son formas por erosión. ¿Estamos? Valle glaciar, circo glaciario, las rocas aborregadas que mostramos recién, todo eso tiene que ver con la erosión. Pero no nos podemos olvidar de que los glaciares también trabajan por depósito de los materiales. Entonces, esto lo tienen en Strahler. No me acuerdo ahora qué capítulo es, pero bueno, hay un capítulo que trata sobre la erosión glaciar, lo mismo que de Roth, después de haber visto algunos capítulos de geomorfología, ya en geomorfología, vinculado a los procesos. Después, ¿qué hacen estos libros? Van a analizar específicamente, región por región, qué es lo que pasa en la región glaciar, en la tropical, etcétera, etcétera. Entonces, hay un capítulo también en Strahler que habla de las regiones glaciares y muestran esto. Miren, acá tenemos un primer bloque diagrama. ¿Qué tenemos en este primer bloque diagrama? Tenemos dos lóbulos de hielo. Este es el primero y este es el segundo que está aquí. Por delante, acá estamos viendo la parte terminal del lóbulo de hielo y acá el otro lóbulo de hielo. Y por delante, fíjense, ahí tenemos un túnel. Esos túneles son muy comunes y es producto del agua líquida que se genera por la fricción, como dijimos recién, del hielo con el fondo. Eso funde parte del hielo, genera torrentes subglaciarios y esos torrentes subglaciarios salen, cuando llegamos a la parte terminal, a manera de túnel por debajo y generan por delante del hielo una llanura de ablación, una llanura por depósito, mejor dicho, de materiales. Todo eso que está ahí es material morrénico, fíjense cómo está estratificado el material se estratifica, a veces los torrentes tienen más fuerza, cuando la temperatura aumenta y el glaciar viene a menos, evidentemente hay mayor cantidad de agua líquida y los estratos tienen un material más grueso seguramente, porque la potencia de los torrentes es mayor. Cuando hay enfriamiento y los glaciares
se agrandan de tamaño, el hielo, los torrentes tienen menos agua líquida y por lo tanto el tamaño granulométrico del material aportado es menor. Razón por la cual, si uno hace un corte en esa llanura, va a haber una estratificación de los materiales con distintas granulometrías, que nos habla a nosotros de la distinta potencia que han ido teniendo los torrentes según los momentos. Entonces, todo esto que está acá por delante del hielo es una llanura generada por el depósito de los materiales causado por esos torrentes subglaciarios que salen a manera de túneles de abajo del hielo y desparraman material por acá, por la parte de adelante. Bueno, ahí hay como un cerramiento. Esto es una roca que genera, ahí fíjense, ahí hay otro torrente subglaciario, que genera agua en estado líquido que se acumula a manera de embalse y genera un lago. ¿Cuántos lagos hay en la zona de montaña, por ejemplo? Los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos, eso ocupa la parte depresiva, justamente se generan lagos, zonas de lagos. Y se genera como una suerte de delta ahí, fíjense, del material sedimentario aportado por los torrentes. Esto se llama Kane de delta, que debe andar por ahí o en la próxima. Es como una suerte de delta, una D tiene, delta. Todavía no es un Kane de delta porque para que haya un Kane de delta se tiene que secar el lago y tiene que quedar ahí como una plataforma más alta. A eso se le llama Kane de delta. Mientras tanto es un delta. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta primera imagen, lo que nos está mostrando a nosotros, son dos lóbulos de hielo, en la época de las glaciaciones, pero después los glaciares se fundieron, las temperaturas empezaron a aumentar. Salimos digamos, de las glaciaciones, empezó a retroceder el hielo, y por lo tanto en el retroceso del hielo, y por debajo de ese hielo han quedado una serie de geoformas por acumulación. Entonces vamos al otro bloque diagrama que nos muestra el libro de Strahler inmediatamente después, y es este que está aquí, ¿verdad? El mismo bloque diagrama, pero sin hielo ahora. El hielo retrocedió y nos ha generado y nos ha dejado todas estas formas que están aquí, en forma alargada, en forma de montículos aquí. Ahí tengo ahora ya no es más delta, ahora es Kane de delta, como una plataforma alargada. El agua ya no está más en este caso. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco estas formas. Primero, vamos otra vez a la anterior. El hielo avanzó hasta un determinado punto, que es el punto máximo hasta donde pudo avanzar el hielo en épocas de glaciaciones. Después empezó a retroceder. El hielo se comporta como un escobillón, dicen algunos autores, ¿no? Lo que hace es que a medida que avanza, va arrastrando, puliendo, prácticamente erosionando y arrastrando esos materiales, dejándolo en el frente. O sea que acá en la parte terminal tiene que haber todo un cúmulo de material, llamado material morrénico, que es este que está aquí. Vamos otra vez al otro, es este que está aquí. Toda esa forma alargada que estamos viendo ahí es una morrena terminal, MT, morrena terminal. Más adelante yo no tengo ninguna morrena así en forma alargada y perpendicular al avance del hielo. Entonces, si yo no tengo ninguna morrena aquí por delante, esta morrena me indica hasta dónde llegó el hielo. Es la última morrena que veo y se llama morrena terminal. Pasa que a veces esa morrena terminal sufre retrocesos. Entonces, en el proceso de retroceso, a veces, en su estacionamiento o retroceso y avance, etcétera, etcétera, va dejando paralela a la morrena terminal otras morrenas muy parecidas, de características muy similares, pero que por encontrarse más atrás se lo conoce como morrena de retroceso. MR, acá está, morrena de retroceso. Tiene las mismas particularidades de la morrena terminal, son paralelas, todas esas morrenas son paralelas entre sí. La última que encontramos se le llama terminal y las otras son todas morrenas de retroceso. Esas se datan, se hacen dataciones para saber de qué edad son los materiales y se hacen cartografías, se ha hecho inclusive todo un estudio, un análisis de la zona de los grandes lagos
en Estados Unidos, por ejemplo, para saber hasta dónde avanzaron los hielos, y están todas las cartografiadas, todas las morrenas, no solamente la terminal, sino también las de retroceso. Bueno, y miren acá. Acá yo tengo una morrena que se llama morrena interlobular, MI, morrena interlobular. Entre este casquete de hielo que había acá y este otro casquete de hielo que había acá, bueno, la fricción genera también un material que se empieza a depositar entre medio de los dos. Vamos al anterior, repetimos, acá tenemos un lóbulo y acá tenemos otro, entre medio, aprisionado entre medio de los dos lóbulos de hielo que avanzan, vamos a tener también un depósito ahora en forma paralela al avance del hielo y en forma perpendicular a la morrena terminal y a la morrena de retroceso. Bueno, esas son las morrenas interlobulares. Esas son las morrenas interlobulares. Bueno, a ver, vamos a ver si hay algunas imágenes acá. Bueno, no, vamos a seguir con esto y después. Morrena, entonces ya tenemos las morrenas que son alargadas, la terminal, la de retroceso y la interlobular. Fíjense acá, acá tengo otra morrena que es perpendicular a la terminal y a la de retroceso y paralela a la interlobular, aproximadamente. Bueno, esas morrenas coinciden con los túneles, estos túneles que veíamos aquí. Por dentro, el torrente va dejando material, material grueso, el material que no puede seguir siendo transportado por el grosor y por el peso, va siendo depositado por dentro del túnel, cosa que cuando los lóbulos glaciares retroceden, queda ahí un depósito de material, que es lo que acá estamos viendo, este que está aquí, marca por dónde venían los túneles subglaciarios y se conocen con el nombre de skerm. Son todas formas alargadas. Ahora ya les voy a mostrar algunas fotografías para más o menos graficar esta situación. Bueno, esos son los skerm. Se llaman así. Bueno, acá tengo otra forma, que son los drumlins. Bueno, los drumlins, a diferencia de todas las formas topográficas, las formas de depósito, perdón, que les mostré recién, que son todas formas alargadas, los drumlins son montículos, son colinas. O sea que cuando la cantidad de material que lleva un glaciar es demasiado ya, y bueno, el glaciar hace lo que hace un río ¿qué hace? Un río se abre, genera depósito de materiales, deja bancos de arena, en el caso del Paraná, por ejemplo, se descarga, descarga parte de su mochila para alivianarse, lo mismo hace el glaciar. Entonces el glaciar va dejando parte de su material depositada y va generando campos de drumlins, porque no hay un solo drumlin. Donde hay un drumlin seguramente hay otro al lado, y se generan así campos de varios drumlins, que son justamente parte de la carga que traía el glaciar y que el glaciar deposita, lo deja de lado, porque la cantidad de carga que está transportando es demasiado, excede su capacidad para poder transportarlo. Entonces es así como se generan estos campos que están acá, que son colinas, son colinas. Entonces, ahora sí vamos a ir a la foto, a ver si hay alguna otra cosa que se pueda ver acá antes de ir a la foto. Bueno, esas son las formas más comunes. Bueno, acá como había una apertura, esa agua que se había acumulado aquí ya desapareció, ya no tenemos más el lago. Lo que tenemos es el delta que ha quedado ahí como una plataforma sobreelevada con respecto a la llanura de ablación que está más abajo. Y acá estamos viendo un río meandroso que ya está medio como encajándose y generando como una suerte de terraza. Miren cómo está aterrazándose el río. Ahí sobre el material sedimentario aportado por los túneles subglaciarios en la parte de adelante de los lóbulos glaciares. Bueno, LC es la línea de costa, ahí no hay nada para mostrar. Creo que no me está faltando nada. Bueno, y acá aparece una MF. Bueno, la MF es la morrena de fondo, porque además de dejar estos montículos por delante y al retroceso, y estos entre lóbulo y lóbulo, y estos dentro de los tunelcillos, está también todo el material disipado en el fondo, que se llama morrena de fondo. Todo eso es material justamente de origen glaciario, depositado en el fondo de donde los glaciares trabajaron. Eso se llama morrena de fondo.
Bueno, acá tenemos los drumlins, estos montículos que se generan. Bueno, acá tenemos, vean cómo se ven hoy los drumlins. Esto es en Canadá, por ejemplo, son fotografías de allá del hemisferio norte. Hoy están cubiertos de bosques acicufolios. Hoy, fíjense la forma que tiene también el drumlin, porque acá el drumlin es lo mismo que pasaba con la roca aborregada. Acá lo único que pasa a lo contrario, o sea que lo que hace el glaciar es dejar un montículo y después darle una forma más chata por donde, fíjense cuál es el avance del hielo, para allá. Entonces, deja el cúmulo primero y después lo va achatando, como esto es material sedimentario, no rocoso. Entonces, lo va estirando en la dirección de avance del hielo y la forma suave está del otro lado del avance del hielo. Y la forma un poco más abrupta, en cuanto a la pendiente, está del otro lado. Lo contrario de lo que pasaba con las rocas aborregadas. Tengamos en cuenta que esto es sedimentario y lo otro es rocoso, una cosa mucho más rígida. Por eso que entonces trabaja distinto el glaciar. Entonces acá estamos viendo esa forma. Algunos autores le llaman forma de lomo de ballena o forma de cuchara invertida. Es como una cuchara invertida, ¿verdad? Bueno, entonces hoy está cubierta ya de vegetación, están los bosques ahí ocupándolo. Miren, todos son drumlins. Acá en Argentina una vez me acuerdo haber ido a un congreso a Tierra del Fuego, no, a Santa Cruz, a Río Gallegos. Entonces nos llevaron como trabajo de campo a los campos de drumlins en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hay campo de drumlins. En la meseta, antes de llegar a la cordillera, quedó de la época de las glaciaciones un campo de colinoso de drumlins que, bueno, para un viajero no dice nada porque son colinas que si no viene un especialista, un glaciólogo o alguien que a uno le diga que esos son drumlins, evidentemente pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, acá se nota muy bien porque está la vegetación que cubre. Imagínense que en Tierra del Fuego está cubierto por una estepa, una vegetación muy a ras del suelo, entonces no se alcanza a visualizar demasiado bien. O sea, uno lo ve y parece una irregularidad del terreno, pero no se entera de que es un drumlin o que es un campo de drumlin. Bueno, ahí tenemos más drumlins. Seguimos con los drumlins. ¿Eh? Hay canchas de golf que hacen en los drumlins también. Esto no sé si no es una cancha de golf, aprovechando ahí el desnivel generado por ese material morrénico, se han mandado ahí una cancha de golf. Acá tenemos otro, estos son drumlins también, ahí tenemos agua en estado líquido. Esto es una depresión con agua, estado líquido. Ahí tengo otro drumlins, totalmente cubierto por la vegetación, hoy en día. Bueno, ahí tenemos entonces el campo de drumlin, DR. A ver, vamos a ver si hay algún otro tipo. Bueno, acá tenemos los sker, miren. Estos son los sker, que son formas ya alargadas. Estos son las formas que coinciden con los túneles por donde venían los torrentes subglaciarios. Entonces, estas son las formas, así quedan. ¿Ven? Miren cómo es un paredón prácticamente, es como la muralla china. Es una cosa alargada que están ya cubiertas por árboles. Estos son abedules, parecen abedules estos acá. Bueno, miren el montículo del esquer acá, totalmente vegetado. Ahí hay una carretera por la parte inferior. Esto está prácticamente cubierto de vegetación, está en un estado más o menos biostásico, así que los procesos de erosión a causa del deshielo no deben surtir demasiado efecto, más que algunos procesos acá lo que sí debe surtir efecto es el creeping. Entonces los árboles se inclinan, todas esas cosas que sabemos ya de geomorfología de lo que pasa cuando hay creeping, ¿no? Pero bueno, miren cómo se ven hoy los drumlins, son esos montículos así. Bueno, acá tenemos otro, miren, algunas se transforman en islas, como esto está cubierto prácticamente con un lago de montaña, las formas que sobresalen del lago han quedado en forma alargada, siguiendo justamente la trayectoria de lo que eran los túneles subglaciarios, ¿no? Y hoy está prácticamente como una gran isla, al estilo de la isla Victoria, por ejemplo,
cerca de Bariloche, donde también tiene esa forma así más o menos alargada, sobresaliendo del conjunto del lago Nahuel Huapi en este caso. Esto no es el lago, esto es en el norte, esto es en el hemisferio norte, por ahí por la zona de Suecia, en las tierras nórdicas de Europa. Hoy cubierto, una isla cubierta totalmente de vegetación aciculifoliada, aparentemente. Bueno, ahí está el material morrénico, alargado, que se genera en el túnel subglaciario. Ahí tenemos más depósitos de origen glaciario, justamente. Ahí tenemos otra imagen, que esta la saqué del libro de Wikander, que Wikander se lo podría colgar también. Tiene un igual que Tarbuck, son muy parecidos los dos libros, pero tiene un capítulo destinado justamente a las regiones glaciares. Y esta foto la saqué de ahí. Entonces miren lo que es, ¿no? Como qué forma alargada que tiene. Por acá venía el túnel subglaciario, a manera de río, como si fuera un río, prácticamente por abajo del hielo. Todo esto, obviamente, estaba cubierto por hielo. Y todo este material que hoy aparentemente está siendo usado con fines agrícolas, no sé qué se ve ahí más o menos, es un material morrénico, de fondo. Esa es una morrena de fondo que ha quedado ahí depositada. Sobre la base de ese material evolucionaron estos suelos que con el tiempo habrán devenido en suelos pousólicos. No sé dónde es esta fotografía, en suelos con una cierta pousolización, porque esta es una zona húmeda, una zona de precipitaciones más o menos abundantes. Lo que pasa es que son precipitaciones nivales en gran medida en el invierno, y esa agua se deshiela después y genera el famoso infiltrado y lixiviado que origina el Popsol, que después ya en las próximas clases vamos a hablar un poco, vamos a retomar otra vez la popsolización porque son los suelos característicos de esta región. Bueno, estas son otras imágenes sacadas también del libro de Tarbuck y digo del libro de Wikander, saco de los dos yo, en donde vemos la morrena terminal, ¿ves? Esta es la morrena terminal, miren los materiales groseros que hay, son bloques grandes realmente. El glaciar deposita allí como morrena terminal. Morrena terminal. Y acá estaban las morrenas de retroceso, de recepción, bueno, que sería en la parte de atrás, digamos. O sea, esto retrocede y en un avance posterior que no llega hasta la terminalidad, genera una morrena de retroceso, un poquito más atrás. Bueno, ahí estamos viendo otra vez la morrena terminal también para un lóbulo glaciar, una lengua, un glaciar de valle. Acá hay un circo en la parte superior, circo. Ahí, este está vacío, nos muestra uno lleno y uno vacío. Comparando, entonces, ¿se acuerdan que yo les dije recién que el valle glaciar tiene una forma topográfica irregular? Bueno, si el glaciar se va antes de, que es lo más probable, antes de pulir y generar esa forma cóncava hacia el cielo del perfil, va a quedar una alternancia de umbrales separados por justamente depresiones. Las depresiones quedan con lagos, los lagos de altura. Estos son lagos de altura que ocupan las depresiones. Y entre depresión y depresión queda el umbral, que tiene una forma determinada de tipo rocoso y que separa justamente las dos depresiones. Bueno, ahí está el circo vacío, acá lo tengo prácticamente con el glaciar. Y ahí tengo los valles glaciares que están en pleno funcionamiento, acá vacío, con la forma en U, y ahí tengo ya la morrena terminal. Y a partir de la morrena terminal tengo el agua de fusión que genera, justamente puede generar un lago, por acá por delante, y todo un desparramo del material de origen morrénico, generando la morrena de fondo. La llanura de ablación, como le llaman algunos. Y estos son los horns, ¿ven? Los cuernos que quedan desprovistos de hielo y por lo tanto no se erosionan y son los que sobresalen a manera de aguja en todas las cordilleras. Eso es roca, una roca bastante rígida, sujeta así a la crioclastía muchas veces, hasta ahí nomás, porque la crioclastía a veces también, como hay mucha pendiente, resbala parte de la nieve y el agua, y entonces lo que queda no es mucho.
No obstante, la crioclastía trabaja algo ahí en esas paredes. Bueno, a ver qué es esto. Acá estamos viendo un valle glaciar. Miren la forma redonda que tiene. El valle venía por acá. Acá quedó una morrena terminal. Esta es una morrena terminal, este paredón que veo acá. O sea que el glaciar venía de allá de la montaña y llegó hasta ahí. Y generó esta morrena terminal. Pero además, fíjense otra de las cosas características de los paisajes glaciares, es la presencia de estos peñascos rocosos, esas rocas que están solas, ahí en el medio, entre medio de los coníferas. Acá está el bosque aciculifoliados, esta foto es del hemisferio norte. No sé si son abetos o qué tipo de, si son pinos o son otros tipos de aciculifolios, pero bueno, es un bosque de ese tipo taiga, por lo que se ve ahí, y hay solito un bloque bastante grande que está ahí en el medio del bosque. ¿Cómo llegó ese bloque ahí? Bueno, obviamente lo trajo el glaciar. De alguna manera el glaciar lo trajo ahí, y eso se llaman bloques erráticos. Son bloques que están solos, que en su momento, ahora nadie pudo haber traído un extraterrestre, no trajo esa roca hasta ahí, la dejó ahí depositada. Pasa que ahora ya no hay glaciares, pero el glaciar en algún momento, con la potencia que tiene de arrastre, dejó solito ese peñasco, esa roca, ese bloque ahí, y eso se llama bloque errático. Es otra de las formas que caracteriza los paisajes glaciares. Que hay varias fotos ahí en el libro de Tarbuk. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy. Acá tenemos, por ejemplo, la formación de las morrenas y la cartografía de las morrenas en los grandes lagos. Entonces, del lado izquierdo, en color naranja, tenemos cartografiadas todas las morrenas de retroceso. Todas estas son las morrenas de retroceso, y esta última que está acá, que indica hasta dónde llegó el glaciar, es la última morrena, la morrena terminal. Esta es la morrena terminal. Y todas las otras son las del retroceso. Miren cómo han cartografiado, o sea que prácticamente el glaciar ha traspasado lo que hoy conocemos como grandes lagos y se ha introducido en los estados del norte de los Estados Unidos. Fíjense, ahí está el lago, el lago Michigan, el lago Hurón. Entonces, todo eso está cubierto hoy por morrenas, por montículos, que se cartografían y además se hace datación para saber la edad de cada uno de esos montículos. ¿Cuándo alcanzó la mayor extensión el glaciar? Hacen una datación de los materiales depositados aquí y determinan hasta en qué momento el glaciar alcanzó la mayor dimensión. Y después hacen una datación de la morrena de retroceso y saben cuándo los glaciares se fueron estacionando y fueron dejando los otros montículos por detrás. Bueno, así es como se originan entonces los lagos. Los lagos de allá entre Canadá y Estados Unidos son de origen glaciario, obviamente, y ocupan las partes más depresivas, las depresiones dejadas por el propio glaciar, donde más ha ahondado el glaciar. Ahí se originaron esos conjuntos de cuerpos de agua. Bueno, estas son más imágenes. Estas son las morrenas, fíjense, ya el glaciar no está más tampoco, pero lo que sí se ven son las morrenas laterales. Esto que se ve en marrón son morrenas laterales. Acá en el medio nos está faltando el glaciar. Son estas morrenas que están aquí señalizadas con flechas de color negra. Una que viene por aquí y la otra que viene por aquí. Bueno, una que viene por aquí y la otra que debe venir por el otro lado. Entonces, la tengo de un lado y del otro. Ahí está bien señalizado el montículo. Y la justaposición de esas dos morrenas, de dos morrenas de este tipo, generan la central, que acá no la estoy viendo en la foto. Acá en la foto no se ve. Bueno, estas son imágenes escaneadas del libro de Derrot, blanco y negro. Entonces, acá estoy viendo a Esker en Canadá. Estos son eskers. En Canadá, acuérdense que los eskers son esa forma de acumulación alargada, coincidente con los túneles subglaciarios de agua o de torrentes subglaciarios.
Hoy están cubiertos por vegetación y por árboles, no son coníferas, y habitualmente son o salicáceas o son abedules, petuláceas, que son las dos especies que están habitualmente en esa región, en esa zona. Esto es un bosque de tipo taiga, por decirlo de alguna manera, con mucha humedad, antes de llegar a la tundra, donde ya saben ustedes que los abedules y los sauces crecen, pero de manera enana, por el viento muy frío y con gran velocidad que soplan ya en las regiones muy boreales, muy en el norte. Entonces esto todavía tiene altura, o sea que acá estamos todavía en una latitud no demasiado avanzada. Acá sí estamos viendo el campo de Drunlin, así es como se ve más o menos cuando uno anda por ahí por la Tierra del Fuego, en la parte de la meseta. Entonces, toda una acumulación, un conjunto, digamos, de montículos, que uno lo ve como un conjunto de colinas que están allí prácticamente como una irregularidad del terreno, y que en definitiva están ahí porque los depositó en algún momento del glaciar. Y acá estamos viendo un Drunlin visto desde arriba, con esa forma de cuchara invertida o forma de lomo de ballena, como suelen tener si uno lo mira bien detenidamente. El glaciar entonces acá, si estamos viendo esta forma, avanzó desde aquí hacia allá. Bueno, acá estamos viendo de Monroe Wincander. Esta es una foto extremadamente vieja, un bloque errático. Esto es un bloque errático, nadie los trajo acá, quedó, es decir, lo trajo el glaciar, no lo trajo nadie ahora. Esto lo dejó depositado el glaciar, ¿no? Digo que es vieja la foto por la indumentaria que tiene el chico que pusieron ahí de muestra, para más o menos dar idea de la altura que tiene la roca. Estos pantalones así muy a la altura del ombligo, da noción de que es una foto de los años 60 más o menos. Acá hay otra, esta es otra, sacada también del libro de Monroe Wincander. Este es otro bloque errático en medio de un bosque, de un hayedo, aparentemente no se alcanza a ver bien la hoja, parecen hayas. Bueno, fíjense, y hay algunos abedules también, estos que tienen un fuste de un color grisáceo, más que oscuro, son abedules, mezclados con hayas o con algún otro tipo de árbol. Bueno, otro bloque errático. Eso es típico de ahí, de los paisajes glaciales. Bueno, en definitiva, acá hay más fotos. Los glaciales, desde el punto de vista morfológicos, generan formas por erosión y generan formas por acumulación. Desde el punto de vista de la erosión y como formas topográficas generadas por los glaciales, tenemos a los circos, con cavidades que se generan en la parte alta de la montaña, producto de la acumulación de la nieve que se transforma en hielo y que empieza a circular pendiente abajo. Los valles glaciales, con forma de U, de artesa o de cuna, y que justamente es un canal por donde el glaciar fluye hasta llegar al pie de monte. Bueno, los bloques erráticos, esto es por acumulación, porque en última instancia el bloque errático es la acumulación de pedazos de bloque de gran tamaño que el glaciar en momentos en que retrocede o que ya no tiene fuerza, deja depositado. El inlansi también erosiona, e inclusive el inlansi, por el tamaño que tiene de varios millones de kilómetros cuadrados, lo que hace también isostáticamente, por el peso que tiene, es prácticamente generar un hundimiento de todo el continente. Antártida está hundido en la parte media. Entonces ahí es donde el glaciar alcanza prácticamente espesores de más de 3.000 metros, como dijimos, y ese peso genera isostáticamente un hundimiento de la parte central del continente antártico. Lo único que sobresale están los bordes del continente. Entonces ahí acuérdense, en los bordes del continente, por encima del blanco del hielo, sobresalen los nunataks. Le había llamado yo, no me acuerdo si, creo que sí, que lo habíamos mencionado en la clase anterior. Cuando les mostré ahí en una de las diapositivas, no me acuerdo si era, creo que era allá en Groenlandia, el corte, el perfil, para mejor decir, de lo que era el Inlansi de allá de Groenlandia, veíamos que en los bordes sobresalía parte de la roca a manera de agujas,
Y esos estratos rocosos que sobresalen se llaman nunataks. Y siempre nos vamos a encontrar en el borde, donde está menos hundido isostáticamente el continente, nunca en el medio. En el medio del continente, por el espesor del hielo, está prácticamente todo a una profundidad realmente bastante considerable. Ahí estamos viendo Islandia. Esto es Islandia y fíjense ustedes cómo está cubriendo prácticamente todo, casi todo el continente. Lo que se deshiela es la parte, digamos, del borde, un poco por la influencia del mar y también por la influencia de la corriente cálida del Golfo. O sea, no nos olvidemos que la corriente cálida del Golfo cruza en diagonal el Océano Atlántico, se introduce entre Groenlandia, Suecia, Noruega y genera allí un descongelamiento justamente tanto de las costas de Noruega, que eso les permite tener puertos, miren la importancia económica también que tiene, y en el caso del borde del sur de Groenlandia, también un descongelamiento que hace de que esa región sea periglaciar y no glaciar. Bueno, y acá en la foto de arriba, bueno, esta es una sucesión de circos. ¿Sí? Estos son todos circos que se ven en la parte superior de la imagen. Bueno, ahí terminamos. Eso es el sistema de erosión glacial. Eso es el sistema de erosión glacial. El paraglacial, vamos a hablar correctamente, el paraglacial ya es distinto al glacial. Ya ahí vamos a estudiar cuestiones que son un poco diferentes. En todo caso, esto lo vamos a ver en la clase próxima. Pero el sistema paraglacial es aquel en el que el hielo desempeña siempre un papel importante, pero solamente en una parte del año. O sea que acá la alternancia de hielo-deshielo va a ser prácticamente el patrón más importante que va a generar un modelado, una forma o una geoforma característica del periglaciar o paraglaciar, que lo va a distinguir del glaciar propiamente dicho. Acá las formas son distintas, las formas no solamente de rotura, las formas de modelado y las formas de depósito de los materiales tienen características distintas a las regiones de tipo glaciares. Bueno, acá tenemos el mecanismo, dos tipos de mecanismos. Los mecanismos de acción primaria, que las desarrolla por supuesto el propio hielo en el suelo y en las rocas, y ese hielo que se funde, y por lo tanto la alternancia de hielo-deshielo, saben ustedes, está asociado a un proceso de meteorización mecánica que nosotros conocemos como crioclastía, es el nombre que le pusimos en geomorfología, pero que ahora también otra forma de llamarlo a ese proceso es gelivación o gelifracción. Gelifracción o gelivación es otra de las formas con que podemos conocer el proceso de crioclastía. Vamos a cambiarle un poquito el nombre porque cuando dábamos meteorización mecánica en geomorfología, bueno, estábamos con el tema de los clastos y entonces le poníamos a todo el nombre de termoclastía, crioclastía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese proceso acá se lo conoce como proceso de gelivación o gelifracción, que no deja de ser la crioclastía que ya conocemos. Bueno, pero después están los procesos de acción secundaria también, porque como una vez al año hay descongelamiento, están las arrolladas entonces. O sea que hay agua de escorrentía que también cumplen una función muy, pero muy importante en el proceso de erosión. Y está también la erosión eólica. Acuérdense ustedes que cuando nosotros estudiamos las regiones morfogenéticas en geomorfología, en ese entonces no hablábamos de regiones morfoclimáticas o paisajísticas como ahora, sino hablábamos de regiones morfogenéticas, porque poníamos la atención nada más que en la forma. Entonces, había una región morfogenética que era la periglacial. Y ahí entonces el viento tenía una acción moderada, vamos a decirlo así, porque no era tampoco tan intenso, no tiene la intensidad del desierto, pero sí la intensidad del viento, como los vientos soplan muy fuerte, proviene de las zonas polares, el viento. Bueno, hola, ¿me escuchan, no? Se escucha por cortado, profe.
Sí, se entrecortó recién, sí. Yo lo noto porque quedo congelado ahí en la imagen que está al costadito de la pantalla. Ahí me doy cuenta de que algo pasó. Bueno, entonces, este sistema periglacial es el que vamos entonces a abordar la clase que viene. Vamos a dedicarle la próxima clase, 29 de septiembre, al periglacial. Vamos a analizar esos procesos. Vamos a avanzar hacia la parte de vegetación y suelo, en donde vamos a retomar un poquito los conceptos de biogeografía. Y bueno, vamos a ir completando entonces con el sistema frío antes de entrar al próximo, que si mal no recuerdo es el árido y semiárido, o el intertropical. La verdad ahora no me acuerdo el orden con el que, a ver, acá lo tengo el programa, paisaje, regiones árida y semiárida. Regiones, no, a ver, regiones frías, sí, las regiones áridas y semiáridas. Terminado este, ya para el mes de octubre tenemos las regiones áridas y semiáridas que nos dedicaremos 2 semanas más y otras 2 semanas después para las regiones intertropicales. Y después ya entramos en noviembre, con lo cual ahí vamos a dar el mesotermal y la unidad de cierre. Así que andamos bien con los tiempos. Esperen un poquitito que voy a salir. Bueno, vamos a dejar acá, porque ahí terminamos un bloque que sería la parte del glacial. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, está bien, profe. Bueno, entonces, esto lo van a trabajar mañana con Juan Pablo. ¿Mañana tienen clase con los dos o con uno de los dos? Con Juan Creo que... Pablo. Claro, con Juan Pablo. Bueno, entonces, no sé cómo va Juan, Juan Pablo tuvo una clase con ustedes. Entonces, a lo mejor todavía tiene que completar con la unidad número 1. No sé si ya empezará con las regiones glaciales. Si empieza con las regiones glaciales, van a tener que ahí trabajar un poquito con la localización y empezar a ver algunas cuestiones que nosotros vimos en teoría y detenidamente lo van a ver en la práctica. Mientras Manuel va a hablar sobre los paisajes glaciares específicamente en la República Argentina. Seguramente el tema de los campos de hielo, que es donde nosotros tenemos representado a Argentina, la verdad que nosotros tenemos todos los paisajes. O sea que no tenemos que estar yendo a ningún lugar. Nosotros tenemos el subtropical en el norte, tenemos los glaciares allá por el sur, desiertos nos sobran porque tenemos de todo tipo, y mesotermal ni hablar, también lo tenemos, así que tenemos todos los paisajes metidos acá dentro de nuestro bendito país. Así que no tenemos necesidad de irnos a ningún lugar para eso. Y es una manera de hacer una aplicación de los conocimientos generales del paisaje de la República Argentina, a través del estudio de las ecorregiones. Así que, bueno, eso es lo que van a ir viendo paulatinamente en las clases de práctica, mientras yo voy dando las pautas desde la teoría. Bueno, la clase que viene entonces, seguimos todavía con la región fría, abordando el periglacial. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bien. Bueno, esperemos que se grabe bien ahora, está grabando, así que yo cuando corto, cuando salimos de acá, automáticamente me lo tiene que grabar en mi computadora. Yo le puse que me lo grabe en mi computadora. No sé qué pasó la semana pasada, porque lo mismo que hice hoy, hice el otro día, y no me lo bajó. Como no es mío el Zoom, no, me temo de que por ahí haya quedado en la nube del Zoom allá en la facultad, pero no me llevan el apunte. Ya una vez me pasó esto, y quise recuperar el video y no lo pude recuperar, no me prestaron, no me llevaron el apunte de buscarlo, porque aparentemente hay muchos que graban y quedan en la nube ahí, dice que buscarlo, qué sé yo, qué bueno, no me llevaron el apunte. Así que esperemos que se grabe. Si se graba, se los envío entonces sin ningún problema. Bueno, quedamos entonces así para la semana que viene. Bueno, listo. Bueno, Chao.
Bien, Bueno, Nos profe. vemos. profe. Hasta luego. Chao, gracias. Nos Chao, profe. vemos. Chao, chao. Hasta luego. Sí.